Biología teórica para todos presenta Revoluciones científicas o evolución de las ideas. Sección del capítulo introductorio del libro La ontogenia del pensamiento evolutivo, escrito por el profesor Eugenio Andrade. Colección obra selecta de la Universidad Nacional de Colombia. Año 2009. La transformación del pensamiento científico, en términos de Kuhn, 1970, ha procedido mediante grandes revoluciones o cambios de paradigma que identifican un estilo de pensamiento aceptado por una comunidad científica. Estas transformaciones, generadas como anomalías en el interior de las disciplinas, pero seleccionadas social y culturalmente, constituyen los verdaderos puntos cruciales de la evolución de la ciencia. Los paradigmas identifican sistemas colectivos de pensamiento, el verdadero sujeto de la actividad científica. Los cambios paradigmáticos se caracterizan por ser drásticos, en cuanto impugnan los modelos anteriores, haciendo que las teorías que se ubican a medio camino entre la antigua y la nueva sean reformuladas o, de lo contrario, desechadas. Es decir que, para la ciencia, el pensamiento individual debe hacer parte de sistemas colectivos de pensamiento que toman la forma de comunidades compuestas por quienes comparten los presupuestos que caracterizan el paradigma en cuestión. Esta visión, que concibe la dinámica de la ciencia como una competencia o pugna entre visiones antagónicas, es correcta cuando se analizan los debates que tienen lugar en una época determinada, sincrónica, pero cuando se aplica a una escala temporal, diacrónica, en el caso particular de las teorías evolutivas, observamos que las nuevas teorías nunca refutan completamente a las teorías anteriores. Las nuevas teorías concuerdan en algunos aspectos con las antiguas y las complementan. Otras corrigen parcialmente algunos postulados, de tal manera que pueden ser retomadas y su auge y obsolescencia fluctúan en el tiempo. Un esquema de evolución gradual salpicado de saltos ocasionales daría mejor cuenta de la evolución de las teorías biológicas. En particular, examinaré algunas instancias críticas en el desarrollo de las teorías de la evolución, para mostrar algunos principios generales que gobiernan los procesos evolutivos. Quiero mostrar que la explicación histórica no se ajusta al esquema de Kuhn, según el cual la ciencia se transforma por revoluciones o cambios de paradigmas en el que saber y la evidencia empírica se reinterpretan de acuerdo con nuevos métodos, investigan nuevos problemas y se mueven por nuevos intereses, etc., de un modo tan radical como supuestamente han ocurrido las transformaciones sociales. No creo que este sea el esquema adecuado que, por otra parte, Kuhn ejemplifica para el caso de la física, con la revolución copernicana, y en la química, para el descubrimiento del oxígeno, sin referirse a la historia de la biología. En lugar de revolución científica, podríamos hablar mejor de evolución de las ideas, puesto que ante todo hay que resaltar una línea de continuidad donde unas etapas hacen posible las otras, independientemente de que ciertas etapas aparezcan, mirándolas retrospectivamente, aceleradas, modelo saltacionista de Stephen Jay Gould, y otras como de acumulación lenta y gradual de cambios, modelo darwinista clásico. Todas las etapas han contribuido a prefigurar y afirmar las condiciones que hacen posible la síntesis del presente. Cada etapa, más que un cambio de paradigma, constituye una integración y superación de la anterior. Mi interés consiste en develar este hilo conductor, mostrando que lo nuevo ya se venía gestando en las posiciones que le precedieron, puesto que toda teoría anuncia o prefigura planteamientos que pueden recobrar vigencia futura. Así como la biología evolucionista se dedica con ahínco a identificar la continuidad de los linajes, el estudio acerca de la evolución de esta idea debe subrayar más la continuidad que las rupturas. En la descripción de cada etapa, tendré en cuenta la relación del conocimiento biológico con las ciencias físicas, por dos razones. La primera de tipo epistemológico, dado que la revolución newtoniana esbozó la arquitectura básica de las teorías científicas, incluyendo las biológicas. Y la segunda ontológica, por considerar que el nivel físico hace posible la organización de la vida. Además, discutiré algunos problemas que ocurren en el interior de la biología, en particular lo que tiene que ver con la interpretación genética por un lado y embriológica por otro. Por último,
en los casos que sea necesario, incluiré una presentación del contexto o ambiente sociocultural que selecciona los paradigmas hegemónicos de cada época. La división en etapas es ante todo un recurso metodológico. Cada hombre de ciencia y cada teoría refleja no solamente el espíritu de su época y lugar, sino que son reminiscencia de propuestas anteriores y prefiguración de las futuras. No es raro descubrir que un investigador de la modernidad recurra en ocasiones a imágenes precientíficas y viceversa, que autores de épocas precientíficas hayan anticipado de un modo vago conceptos o ideas de gran vigencia hoy en día. Las teorías más recientes conservan la impronta de las más arcaicas. Es cuestión de énfasis, pero estos énfasis deben señalarse con precisión dentro de un esquema interpretativo adecuado. En este sentido, utilizaré el esquema interpretativo derivado de la visión de Peirce en la medida que sostiene que los mismos principios generales se aplican tanto a la evolución del conocimiento como a la naturaleza en su conjunto. Esta visión, aunque aparentemente raya en el idealismo, puede no obstante ser calificada como materialista, pero lejos de cada compromiso ontológico a favor de la primacía de la mente o en caso contrario de la materia, aquí se trata de algo diferente, de una concepción monista que admite la existencia de un continuo que puede manifestarse de maneras tan opuestas como lo que se ha denominado mente y materia, y que se revela como procesos creativos aleatorios, pero generadores de orden. En esta visión se muestra cómo los modos de representación del conocimiento han evolucionado pasando de lo analógico a lo digital. Existen dos sistemas de representación analógica. El primero, que corresponde a un sistema de pensamiento y lenguaje donde los objetos y eventos se designan por medio de alguna figura, dibujo, esquema, pintura, sonido que pone de manifiesto alguna similitud real con el objeto que se quiere describir, representación icónica. Y el segundo, donde lo que se expresa manifiesta una conexión o relación causal con lo que se quiere describir, indexical. Por ejemplo, el humo como indicio de fuego. Las representaciones digitales, por el contrario, hacen uso de símbolos, letras del alfabeto, números, etc., para expresar contenidos y relaciones que los códigos analógicos no logran precisar. Estas representaciones requieren un mayor grado de abstracción donde el significado no está asociado directamente a un símbolo específico, sino a una convención colectivamente aceptada en la cual el orden de los símbolos es crucial en la asignación de significados, y por tanto la permutación de los mismos símbolos puede dar lugar a nuevos significados. Es el poder de la palabra y del número, que permite expresiones más precisas y niveles de significación nunca totalmente explorados, mientras que las representaciones analógicas se prestan a interpretaciones caprichosas y arbitrarias dependientes de la subjetividad de quien las codificó y de la situación específica del receptor. Por ejemplo, el dibujo de una llama designa el fuego, pero puede utilizarse por igual como advertencia de incendio, o como representación de la cocción, o de transformación química o del calor humano del hogar. Por el contrario, las representaciones digitales o textuales deben tener en cuenta las reglas del lenguaje con significaciones validadas colectivamente para ser leído por múltiples lectores en diferentes lugares y épocas. La interpretación digital supone que el individuo acepta las reglas colectivas, aunque este mismo colectivo valida interpretaciones diferentes según el contexto. En otras palabras, requiere un sistema de interpretación social, de modo que el mismo texto continúa inspirando a otros más allá del lugar y época en que se escribió, a la vez que su validez queda expuesta al cuestionamiento público. A medida que se desenvuelve la historia, intentaré mostrar la convergencia hacia una propuesta de integración semiótica que permitirá la formulación de una teoría evolutiva expandida con alta profundidad. De acuerdo con Popper, 1968, el progreso de la ciencia tiene que ver con un acercamiento a la verdad, es decir, que la ciencia no se limita a formulaciones matematizadas del mundo que posibilitan la predicción de comportamientos o el diseño de aplicaciones, sino sobre todo tiene la tarea de proporcionarnos un cuadro explicativo o mapa de la realidad. Para Popper, el mundo existe con independencia de nosotros. El principal instrumento de la ciencia es la teoría, que toma la forma de un sistema hipotético deductivo. Se parte de la idea de que el universo presenta regularidades
que pretendemos explicar por medio de conjeturas o hipótesis que deben orientar la investigación empírica. Es decir, las hipótesis funcionan como los axiomas de un sistema deductivo a partir de los cuales se derivan teoremas de nivel inferior, que pueden ser contrastados con enunciados fundamentados en la observación y experimentación. El conocimiento, para Popper, es un proceso evolutivo en que las ideas compiten en el terreno académico y a través de la contrastación con argumentos sobreviven las mejores. No obstante, nunca existe una prueba exitosa y definitiva a favor de una hipótesis, pues siempre hay posibilidad de que sea falsada, hecho que motiva su modificación o sustitución por una nueva teoría. La falsación de la teoría permite el progreso del conocimiento. Este progreso reúne las siguientes características. Primero, simplicidad. La nueva teoría surge a partir de una idea simple, nueva y poderosa que muestra la existencia de conexiones y relaciones entre cosas o hechos que hasta entonces no habíamos percibido. La nueva teoría integra elementos previamente dispersos y desconectados. Por lo general, esta idea simplificadora proviene de campos disciplinarios diferentes. Segundo, la nueva teoría, además de explicar todo lo que explica la teoría anterior, debe incluir algo nuevo con consecuencias sometibles a prueba. Es decir, debe ampliar la cobertura, anticipando fenómenos no observados hasta entonces, dando lugar a nuevos experimentos y a nuevos problemas. Tercero, la nueva teoría debe ser sometible a prueba y contrastación para ser corroborada o, en caso de resultar falseable, motivar su reemplazo por otra. Es decir, la nueva teoría amplía la profundidad de las explicaciones. Este progreso conduce a una mayor aproximación hacia un conocimiento objetivo, nota 1, que puede ser reconocido como tal independientemente del científico o persona individual que lo formuló. Veremos que el criterio de predictibilidad no se aplica al pensamiento evolutivo por cuanto su aspiración reside en la posibilidad de ofrecer una reconstrucción racional fundamentada empíricamente del pasado. No obstante, hoy en día, la anticipación de posibles tendencias a corto y largo plazo interesa cada vez más a los evolucionistas. Es decir, que los incrementos de profundidad implican una mayor capacidad de interpretar el mundo de las evidencias empíricas y experimentales que someten a prueba predicciones y anticipaciones. Debe existir algún grado de congruencia entre el modelo y la realidad, y qué mejor garantía de congruencia saber que el instrumento por excelencia de la ciencia, es decir, el cerebro humano, es un producto de la misma naturaleza que trata de interpretar. Nota 1. Este cúmulo de conocimiento objetivo es denominado por Popper como el mundo 3, diferente de los mundos 1, objetos, y de las creencias subjetivas, mundo 2. El mundo 3 es un mundo creado a partir del mundo 1, por intermediación del mundo 2. Fin de la nota 1. En general, tanto para Peirce como para Popper, las nuevas teorías amplían la cobertura y la profundidad de las teorías anteriores. No obstante, pienso, aunque esta es la tendencia más general hacia la cual se dirige el progreso del conocimiento, hay que tener en cuenta que en cada caso específico se trató de resolver una tensión buscando una solución de compromiso entre cobertura y profundidad, puesto que hay etapas en las cuales la mayor profundidad se alcanza disminuyendo la cobertura, ciencia normal, y otras en que la amplificación de la cobertura se hace a expensas de la profundidad, revolución científica.